Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. A ver, pensemos en esto por un momento. Hay libros que no son solo papel y tinta, ¿verdad? Son algo más. Son como artefactos que se proponen una misión casi imposible, la de capturar el alma de un lugar. Y bueno, hoy el protagonista es precisamente uno de esos libros. Esta es la Nueva Crónica de Barcelona, una obra que con el paso de los años se ha convertido en mucho más que un libro de historia. Es una auténtica cápsula del tiempo. Y aquí viene la gran pregunta, claro. ¿Cómo se cuenta la historia de verdad de una ciudad? No solo la de los reyes, las batallas y las fechas importantes. Hablamos de la vida, del pulso de sus calles, de sus tradiciones. Pues bien, el autor de esta crónica, Ricardo Suñé, se propuso responder a esa pregunta de una forma completamente nueva. Para entender bien este libro, lo mejor es irse al principio de todo, a lo que nos cuenta el propio autor en su introducción, porque es ahí donde nos desvela su plan, su filosofía para contar la historia de Barcelona como, la verdad, nunca se había hecho hasta entonces. Fijaos, es que lo deja clarísimo desde el minuto 1. Historia de la ciudad a través de sus calles y de sus tradiciones. Ojo, que esto no es un subtítulo sin más, es toda una declaración de intenciones. Suñé quería escapar del relato académico, de ese ladrillo que a veces nos ponen por delante. Y aquí está el quid de la cuestión. Lo dice él mismo, con todas las letras. Su objetivo número 1 era la amenidad. Quería que la historia de Barcelona se disfrutara, que fuera fácil de leer y accesible para todo el mundo. Básicamente romper con esa idea de que la historia tiene que ser, pues eso, un rollo. Claro, es que Suñé no se sacó esto de la manga. Vio que algo estaba pasando en la sociedad. La gente empezaba a tener curiosidad por su pasado más cercano, por la historia de sus abuelos, por ese siglo XIX al que muchos llamaban despectivamente el siglo estúpido. Él supo ver esa necesidad. O sea que su método, para la época, era una pasada, algo totalmente nuevo. Primero, y lo más importante, que sea ameno, que enganche. Segundo, el foco. Vamos a olvidarnos un poco de los reyes y hablar de las calles, de las fiestas, de la gente. Tercero, el orden. Empezar por lo más reciente, por lo que la gente conoce e ir hacia atrás. Y por último, algo fundamental, usar un montón de imágenes para que podamos ver esa historia. Bueno, ya está bien de teoría. ¿Cómo se come todo esto en la práctica? Vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo este libro nos lleva de paseo por la historia de la ciudad. Por ejemplo, la batalla de Lepanto. Un libro de historia normal te hablaría de tácticas, de barcos, de política, pero aquí no. Aquí el protagonista es Don Juan de Austria, un personaje de carne y hueso. Así, un acontecimiento histórico lejano se convierte en una historia de orgullo, de conflicto, de personas. Y esto es una genialidad, porque se mete de lleno en el drama humano. No te dice sin más, el general Prim fue asesinado. No, te sumerge en la tensión del atentado, en el misterio, haciendo que la historia se sienta casi como un thriller, algo cercano y muy personal. Mirad esta imagen, es que es el ejemplo perfecto. No es un dibujo para decorar, es una escena que te está contando una historia potentísima, llena de emoción. El libro usa estas imágenes tan visuales para que esos momentos clave no solo se lean, sino que se sientan y se queden grabados en la memoria. Y queda claro que para el autor lo visual era fundamental. El libro está plagado de imágenes, y no por casualidad. Era su manera de hacer que el viaje al pasado fuera mucho más inmersivo y real. Fijaos en esta idea, que es buenísima. Te ponen un mapa antiguo de la ciudad cuando tenía murallas y justo al lado una foto actual de la Plaza de Cataluña. ¿Qué consiguen con esto? Pues que tu cerebro conecte los puntos al instante. Que veas cómo era antes y cómo es ahora el mismo lugar. Es un puente directo al pasado. Y esto ya es otro nivel. Incluir una UCA que era como el cómic de la época para contar un brote de cólera. Con esto ya no te están contando solo la historia oficial, te están mostrando cómo la vivió la gente de la calle, cómo entendían las enfermedades, cuáles eran sus miedos. Es historia popular en estado puro. Vale, hemos visto el cómo, el método, las imágenes, pero ¿y el por qué? ¿Cuál era el objetivo final de todo esto? ¿Qué buscaba realmente el autor con una crónica tan especial? Pues la respuesta tiene un nombre: barcelonismo. El libro aparece justo en un momento en que la gente de Barcelona empieza a tener un interés brutal por su propia historia, su cultura, su folclore. Y este libro no solo se sube a esa ola, sino que la hace todavía más grande. Es que su ambición era tremenda, no nos engañemos. No quería escribir 4 artículos para el periódico y ya está. Él quería crear el relato de Barcelona. Una historia que fuera a la vez rigurosa y popular. Un libro que la gente quisiera tener en casa y que ayudara a definir cómo la propia ciudad se veía a sí misma. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad puede un libro, un objeto de papel y tinta, llegar a capturar el alma de una ciudad?
Pues bueno, obras como La Nueva Crónica, desde luego lo intentan, y no se conforman con guardar fechas y datos, aspiran a algo mucho más grande, conservar el espíritu de un lugar para que no se pierda nunca.